All right, so good evening, everyone. Buenas noches a todos. Welcome back for the second half of our semester. Bienvenidos a nuestra segunda parte y mitad de medio semestre. And our semester is Introduction to Theology, right? Nuestro semestre se trata a la introducción a la teología, ¿verdad? I'm in the right class, right? Estoy en la clase correcta, ¿verdad? Okay, all right. Bien. Introduction to Theology. Introducción a la teología, bien. And what did we say in the beginning of our semester, what our purpose is here? ¿Qué es lo que dijimos al comienzo del semestre? ¿Cuál es nuestro propósito aquí? You want to remember? ¿Alguien lo recuerda? Anyone remember? What are we doing here tonight? ¿Alguien recuerda qué es lo que estamos haciendo aquí esta noche? Come on, class, talk to me. Vamos, clase, háblame. What are you doing here tonight? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí esta noche? Knowing more God. Knowing more about God? Conociendo más acerca de Dios. Anyone else? ¿Alguien más? Receiving knowledge. Receiving knowledge? Recibiendo conocimiento. Yeah, and also we're growing closer to God, right? Sí, también nos vamos a acercar al conocimiento de Dios, ¿verdad? But remember what the title of the class is. Pero recuerden lo que refiere el título de la clase. Introduction to Theology. Introducción a la teología. And where do we get our theology from? ¿Y de dónde obtenemos esta teología? Where do we get it from? ¿De dónde lo obtenemos? From the Bible. De la Biblia. So we're here on a Tuesday night. Entonces estamos aquí un martes en la tarde, noche. I'm not a man who gambles or bets. I'm not a man who makes bets. Like betting money, gambling. No soy un hombre quien simplemente desperdicia su tiempo, But if I were that kind of a man, pero si fuera ese tipo de hombre, I would bet a lot of money that there's not that many people on a Tuesday night sitting in a Bible college class. me estaría asegurando simplemente de poder adquirir toda esa forma de ganar dinero Right here in those areas. aquí un martes. So you are really doing something that is amazing and it is great and it's in the eyes of God. Así que ustedes están siendo increíbles, todo lo que están haciendo ante los ojos de Dios. Pastor Schaller once said this in one of his classes. Pastor Schaller dijo esto en una de sus clases. He said, what is the point of life? ¿Cuál es el What is the point of life? ¿Cuál es el punto de la vida? What's the meaning? What's the point of life? ¿Cuál es el punto, el significado de la vida? At one time, probably each and every one of us that's in this class right now probably had an answer to what we thought the meaning of life is. Probablemente en algún punto de nuestras vidas pudimos haber respondido esto. But when we became Christians, Pero cuando nos hemos convertido al cristianismo and as we started to pursue and to follow God, y mientras estamos persiguiendo, andando en el camino de Dios, hopefully and prayerfully, our answer to that question started to change. seguramente nuestros pensamientos comienzan a cambiar. And Pastor Schaller said that the point of life is that we get to know the reality of God. Y el punto del Pastor Schaller fue mencionar acerca de la realidad del conocimiento de Dios. Now, this has nothing to do at all with our class tonight, Ahora, esto quizás no tenga algo que ver con nuestra clase, but I just wanted to use that to motivate us. pero quiero usar esto como una motivación. That our reality is really the things that are happening in our lives. Que nuestra realidad son aquellas cosas que están sucediendo en nuestras vidas. But God has a much different reality than ours. Pero Dios tiene una realidad totalmente diferente a la nuestra. And when we begin to understand the reality of God Pero cuando llegamos a entender la realidad de Dios and how that translates and relates to us, y cómo eso se traduce a nuestra vida, it really makes our walk with God much more exciting. eso hace que nuestro caminar con Dios sea más emocionante. It makes it more exciting even when we're going through bad times and even when we're in the good times. Lo
lo hace mucho más emocionante, incluso si estamos atravesando malos momentos o buenos momentos. Okay. Jimmy, would you, can I have everyone come up? ¿Puedo pedirles que se acerquen un poco más acá? Everyone? Todos. Yeah, we can do this quickly. Rápido. No, I want everyone to No, quiero que todos vengan hacia aquí, walk up here. caminen hacia adelante. Come on. Let's Vengan, vengan. stand right here. Come on, Pónganse, please. pónganse ahí. Okay. Bien, Okay. bien. So for everyone who's watching on the internet, this is our class, Introduction to Theology in Rosario. And we have Danielle, we have Geronimo, we have Deborah, and we have Jenny, who is our translator. Para aquellos que están observando por la clase en video, aquí está nuestra clase, está Daniel, Jerónimo, Débora, Jimmy, el que traduce, y el profesor. And yeah, myself. And we just had our midterms test last week, and I want you to know that they did exceptionally well. Quiero que sepan de que toda la clase pasada, o el semestre pasado, este grupo lo ha hecho increíble. So I'm going to have Jimmy to pray for our class tonight and for all of you that's watching on the internet. Así que voy a pedir que Jimmy pueda orar para el comienzo de esta clase. Señor, una vez más te damos gracias por este momento. Te pedimos que seas tú quien siga bendiciéndonos a nuestras vidas, darnos el conocimiento que necesitamos, Dios, para el momento que lo necesitamos, porque eres tú quien necesita ser exaltado, Dios, en cada vida que vas a hablar, que vas a convertir, que vas a transformar incluso, Señor Jesús. Al igual que la nuestra, a través de estas clases, Dios, guía nuestro caminar contigo, que seamos siempre edificados más que solamente abultándonos de conocimiento. Gracias por tu bendito amor, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Okay. Bien, Point number one. punto número 1. Tonight we're going to explain what the difference is, Vamos a explicar esta noche la diferencia, cuál es la diferencia entre, or actually we're going to explain how each member of the Trinity is involved in the plan of God. o en realidad vamos a explicar qué tiene que ver la Trinidad entre nosotros. The answer to that La respuesta a eso, is that the Father is the planner, que el Padre es el que planea, the Son, Jesus, Jesús, el Hijo, he's the executor of the plan, es el ejecutador del plan. and the Holy Spirit reveals the plan. Y el Espíritu Santo es el que revela el plan. Can we move on? ¿Estamos bien? ¿Estamos listos? Punto número 1 o es el título. Punto número 1. Point number one. Punto número 1. Point number two. Ahora punto número 2. What is the difference between eternity ¿Cuál es la diferencia entre eternidad and infinity? y infinito? Did everyone get the text message that I had asked Christina send you about what our class would be about? Last week? ¿Les llegó la semana pasada algún mensaje de texto de Pastor Stan referente a esto? He sent you all the text because he sent it to me. It's what we're talking about right now. Pastor Stan los tuvo que haber enviado porque me llegó a mí, entonces los envió a ustedes también. Okay. Point number two. What is the difference between infinity and eternal? I think maybe I said eternal and infinity. Entonces, punto número 2, ¿cuál sería la diferencia entre eternidad e infinito? Okay. Bien, ok, sí. Infinite. Infinito. Infinite.
It refers to having no beginning or no end. En primer lugar, no tiene comienzo y no tiene final. Infinite is not given to man. Lo infinito no es dado al hombre. Next, eternal. Siguiente, eterno. Eternal means having a beginning but no end. Eterno tiene un comienzo, pero no un final. Beginning but no end. Tiene un comienzo, pero no un final. And eternal is given to us. Y la eternidad o lo eterno es dado a nosotros. Infinity or infinite is not given to us, but eternal is given to us. Infinito no es dado a nosotros, pero lo eterno sí lo es. Point number 3. Punto número 3. God is light, Dios es luz and in him is no darkness. y en él no hay oscuridad. How is Satan the opposite? ¿Cómo es que Satanás sería lo opuesto? Or in other words, Satan is not light. O en otras palabras, Satanás no es luz. Here's the answer. Sí. Aquí está la respuesta. Here's the answer to that. Aquí está la respuesta a eso. Satan is darkness and he has no light at all. Satanás es tinieblas y no hay luz en él. What's the word for masquerade? Masquerades. All right. Let me give you another word. Satan presents himself Satanás se presenta a sí mismo as an angel of light. como un ángel de luz. This is in 2 Corinthians chapter 11, verse 14. Eso sería 2 Corinthians 2 de Corintios 11, 14. chapter 11, Capítulo 11, verse 14. verso 14. Satan wants to give us the impression that he is light. Satanás nos quiere dar la impresión de que él es luz. And point number 4, Y punto número 4. are we ready? ¿Estamos listos? Point number 4, Punto número 4. how does a Christian deceive himself? How does a Christian deceive himself? ¿Cómo es que el cristiano se engaña a sí mismo? Now, in this answer, there's going to be a word that we haven't talked about, but we'll talk about this word tonight in class. But the answer is a Christian can fall into cultural, Esta respuesta quizás la vamos a estar incluso ampliando un poco durante toda la clase, pero la respuesta a ella sería cultural, relativism, relativismo, and rationalize his behavior. y racionaliza su comportamiento. One of the most common ways that a Christian does this is by saying, everyone does it. Una de las frases comunes que el cristiano suele decir o hacer es, todo el mundo lo hace.
and he or she ends up with what's called a seared conscience. Seared, burned into. He or she ends up with a seared conscience or a conscience that's burned into. Y en ese momento todos empiezan, o él o ella empiezan a tener una definición marcada en sí mismo, en su conciencia. Turn with me to the book of Hosea chapter 6 Vayan conmigo a Oseas capítulo 6 and verse 3. y verso 3. Hosea chapter 6 verse 3. Oseas 6, 3. Have any of you ever been reading your Bible and you saw a verse that you believe God gave to you? Have any of you ever read your Bible ¿Alguna vez ustedes cuando hayan leído la Biblia and there was a verse in it y hubo un verso allí that you believe God gave it to you? que vos crees que Dios te lo dio a vos mismo? And maybe you saw that verse 15 or 20 years ago. Y probablemente hayas visto ese verso hace 15 o 20 años atrás. And somehow you still remember that verse. Y por alguna razón vos seguís recordando ese verso. Has that ever happened to anyone? ¿Alguna vez les ha pasado eso? Yeah, it happened to me. Sí, me sucede a mí también. It happened to me in 2006. Me sucedió en el 2006, That God gave me Romans chapter 9, verse 17. que Dios me dio Romanos 9, 17. And He gave me that verse when I was going through a really difficult time. Y me lo dio cuando yo estaba atravesando un momento difícil. And I still remember that verse. Y aún recuerdo ese verso. God does that in our lives. Eso hace Dios en nuestras vidas. He does that. Lo hace. So in Hosea chapter 6, verse 3, Entonces en Oseas 6:3 it says, let us know, dice, conoceremos let us pursue the knowledge of the Lord. y proseguiremos en el conocer a Jehová. His going forth is established as the morning. Como el alba está dispuesta a su salida He will come to us like the rain, y vendrá a nosotros como la lluvia, like the latter and former rain to the earth. como la lluvia tardía y temprana a la tierra. But my question to you is, Pero mi pregunta a ti es, someone gave me the answer tonight that one reason why we're here is to gain knowledge. alguien me dio esta respuesta de por qué estamos aquí esta noche y es de obtener conocimiento. How can we gain knowledge of God when He says that He's incomprehensible? ¿Cómo es que podemos obtener el conocimiento de Dios cuando Él menciona aquí que Él es incomprensible? Ask yourself that question. Pregúntate a ti mismo esto. How is it that God says that we can gain knowledge, but He also says that He's incomprehensible? ¿Cómo es que podemos ganar el conocimiento de Dios, pero a la vez Dios es incomprensible? That's kind of a head scratcher, isn't it? Eso es algo como paradójico, ¿verdad? Turn with me to Romans chapter 3, verse 11. Vayan conmigo a Romanos 3:11. Romans chapter 3, verse 11. Romanos 3:11. And it says that there is none who understands. Dice, no hay quien entienda. That means having a lack of comprehension. Dice que hay una falta de comprensión. And there is none who seeks after God. Y no hay quien busque a Dios. We should really, and I mean seriously, I mean this, we should just like be in awe of what we're doing here tonight. En realidad, con todo esto, nosotros mencionándolo, todos tenemos esta misma cuestión en nuestras vidas. Because we're seeking God. Porque estamos buscando a Dios. And we think, and we are in a way, but we're seeking more than just knowledge.
Y lo buscamos, pero lo hacemos más que solo conocimiento. We're seeking relationship. Buscamos relación. We're seeking to have an understanding of God. Buscamos tener el entendimiento acerca de Dios. Because God's ways are different from our ways. Porque los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros. And His thoughts are different from our thoughts. Sus pensamientos son muy diferentes a los nuestros. Yeah, that's in Jeremiah 55, verse 8. Y eso está en Jeremías. But He says that there is none who understands. Pero dice que no hay forma de comprender. And I just want you to think about that maybe throughout the week, what it actually means for you in terms of what you are getting from this class. Y quizás esta pregunta lo puedas pensar durante esta semana, lo que esto realmente significa para ti. And not even from this class, but when you come to church on Sunday morning and Sunday nights. Y no solamente concerniente a esta clase, sino también para lo que respecta a los servicios que tenemos. And when you're spending personal time in your Bible. Cuando estás teniendo tu tiempo personal con la Biblia. It's amazing. Y esto es increíble. So now let's get to our actual class. Turn to the first book of John. Entonces vayamos al libro de, Or actually 1 John chapter 1. a Primera de Juan capítulo 1. 1 John chapter 1. Primera de Juan capítulo 1. And this is going to be our lesson tonight. Y este va a ser nuestro tema de hoy. And we're looking for, in our lesson, we're looking for Trinity. Y en nuestra lección vamos a buscar la palabra Trinidad, We're looking for God. buscamos a Dios And we're looking for fellowship. y buscamos por relación o comunión. Can anyone tell me where the word Trinity is found in the Bible? ¿Alguno puede decirme dónde se puede encontrar la Trinidad en la Biblia? Anyone know? ¿Alguien sabe? When Jesus is baptized. When Jesus is baptized, and it says Trinity, No, it doesn't say Trinity, but it shows Trinity. tell us how it shows Trinity. The Father is talking, He is my beloved Son, and then the Holy Spirit is upon the shoulder. Great answer. That is exactly true. Bien, la respuesta que le estoy diciendo aquí es, en el momento que Jesús fue bautizado, la Trinidad se muestra donde el Padre está diciendo, Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y a su vez también vemos al Espíritu Santo en una forma de una paloma, se posa en el hombro de Dios, de Jesús. Amazing answer. Thank you, Jimmy. But the word Trinity is not found in our New Testament. Pero la palabra Trinidad no está literalmente escrita en la Biblia. But Trinity is actually, the Trinity is actually shown in our New Testament many times. Pero la Trinidad se muestra muchas veces en nuestras Biblias. So what is Trinity? What does Trinity mean? Pero ¿qué significa Trinidad? It means the nature of God. Significa la naturaleza de Dios. Trinity, I guess they go to 1 John first, right? Sí, creo que fuimos a Primera de Juan, ¿verdad? Okay. Bien. So Trinity is a theological term, Trinidad es una palabra teológica and it means three in one. y quiere decir tres en uno. So let's take a look at verse 1 through 3. Así que vamos a ver en los versos 1, 2 y 3. You're going to be looking for certain words that I just told you. Go ahead and read verses 1 through 3. Chapter 1, right? Chapter 1. Bien, entonces vamos a leer, o pueden leer ustedes mismos, el capítulo 1 de Primera de Juan, versos 1, 2 y 3. Y tienen que buscar lo que estábamos hablando acerca de Trinidad.
So you should see the word fellowship, you should see the word Father, Deberían observar allí lo que sería la comunión, you should see Son, deberían observar ahí lo que sería el Hijo, and the Holy Spirit. They are all one. y en todo ello el Espíritu Santo. They have fellowship. Hay comunión, They are love. hay amor, And this is at the heart of our faith. y eso es el corazón de nuestra fe. Having the faith in the Trinity of God. Teniendo la fe en la Trinidad de Dios. Because all three who are one are active in our lives. Porque estos tres, que son uno, están activados en cada uno de nosotros. The Trinity, they are all equal, La Trinidad son iguales, but they're not the same. pero no son lo mismo. They're separated. Son separados. I'm not good at doing the electronic thing on the board. No voy a escribir nada en el pizarrón electrónico. Pastor Stan actually offered it to me, and I said no. Pastor Stan en realidad me lo ofreció, pero yo dije no. I can only do one thing at a time. Yo solamente puedo hacer una sola cosa a la vez. I can't teach or preach and draw at the same time. Así que no puedo predicar y dibujar a la vez. So we're going to do this the old-fashioned way. Lo vamos a hacer de alguna forma. This represents this circle, Lo que representa este círculo represents God. representa a Dios, It represents Trinity. representa a la Trinidad. But if we want to break that down a little bit more to get our understanding of them being separate, Pero si de alguna forma quisiéramos comprender esto un poco más, now look at the circle. ahora mira el círculo. You see a circle within the circle. Ves un círculo dentro de otro círculo. And you see another circle. Y ahora se ve otro círculo. Father, Padre, Son, Hijo, Holy Spirit. el Espíritu Santo. Three Tres in one. en uno. They all have what I like to say is a different office. Todos son lo que me gusta decir incluso diferente oficio. For example, Por ejemplo, Daniel is a son to his mother and father. Daniel es hijo de sus padres. He's also a husband to his wife. También es un esposo de su esposa. And he's also a father to his children. Y también es un padre de sus hijos. But we all are looking at Daniel right now. Pero si vemos a Daniel, He stood up here and everyone on the internet saw him. y bueno, todos los que pudieron reconocer a Daniel cuando lo presentamos, And he has three different titles in his name. y él tiene tres títulos diferentes en su And nombre, actually more than three. y en realidad más de tres, But we only see one name. pero solamente vemos un solo Daniel. You understand? ¿Me dejo entender? That's God. That's the Trinity. Esa sería la Trinidad. Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo. So in the beginning we said that God the Father is the planner. Entonces en el comienzo dijimos que Dios el Padre es el que lo planea. We said Jesus the Son is the executor of the plan. Dijimos que Jesús el Hijo es el que ejecuta lo planeado. And we also said that the Holy Spirit is the revealer of the plan. Y también dijimos que el Espíritu Santo es el que revela lo que está planificado. Okay? ¿Sí? All right. Bien. So they are not like the other, Entonces no hay otros como ellos. meaning that they don't have the same function, which we just said. Lo que quiero decir es que no tienen la misma función, But each has the same attributes, or has the attributes of God. pero todos ellos tienen los mismos atributos. I'm going to name some of those attributes that you'll want to write down. Y voy a nombrar alguno de ellos, así que les voy a pedir que lo escriban. The aseity. Aseity. A-S-E-I-T-Y. That God is of himself.
Okay. Okay, we'll come back to that one. I'll give you a better way to put that down. The next attribute is that God is holiness. Bien, después vamos a ir a ese primer punto. Entonces, lo segundo sería que Dios es santo. We also talked about the immutability of God. También hablamos acerca de la inmutabilidad de Dios. God is immutable. Dios es inmutable. We talked about the omniscience of God, Hablamos acerca de la omnisciencia de Dios, that He's all-knowing. que es todo conocimiento. We talked about the omnipotence of God, También la omnipotencia de Dios, that He's all-powerful. que Él es todopoderoso. And we talked about the omnipresence of God, Y también el omnipresente, that He is everywhere. que Él está en todas partes. Okay? ¿Sí? All right, so what we want to just make sure we remember is that everything that God the Father does, the Son does. Así que quiero que todos ustedes o todos nosotros recordemos que todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace. So what the Father does, the Son does. Lo que el Padre hace, el Hijo también lo hace. And what the Son does, the Holy Spirit does. Y lo que el Hijo lo hace, el Espíritu también lo hace. And it doesn't go in any other order. Y no va como a algún orden o no se respeta un orden. So I gave it to you, the planner, the executioner, and the revealer, which is the Father, Son, and Holy Spirit. Entonces les acabo de dar acerca del que planifica, el que realiza y el que revela, el que sería el Padre, Hijo y Espíritu Santo. So the epistle or the letter of 1 John, Entonces la primera epístola a Juan, primera de Juan, it's a good theological book for a lot of many concepts in our lives. es un libro teológico para muchos términos que podemos observar. The Trinity of God, they are always in agreement. La Trinidad de Dios siempre está en acuerdo. You see nothing but unity in the Trinity. Unity. All we see in the Trinity is unity. Y todo lo que podemos apreciar en la Trinidad es unidad. They're never arguing. No están discutiendo, There's no jealousy. no hay celos, There's no backstabbing. no hay como un mal trasfondo. It's the unity of God because they are all equally God. Es la unidad de Dios porque todos ellos son iguales. In other words, God cannot be divided. En otras palabras, Dios no puede ser dividido. And what is the essence of fellowship? ¿Y cuál es la esencia de esta comunión? What is the essence of their fellowship? ¿Cuál es la esencia de esta comunión? Anyone know? ¿Alguien sabe? Humbleness. Humble. Being humble? Siendo humildes. Is that what you said, being humble? That's an Submission. attribute of God. Eso sería un atributo de Dios. But what is the essence? Do you understand Pero- what essence is? Pero me dejo entender cuando digo acerca de la esencia, It's like if I take a lemon es como si yo tomara un limón and I scrape it. y lo... sí, lo exprimo At the outside of the lemon, y lo rayo, perdón. Entonces lo que está fuera del limón it falls on my plate. comienza a caer en mi plato. That's the essence of God. Esa sería como la esencia de Dios. And when you do this, you smell the lemon. Cuando haces eso, vos podés oler o olfatear el limón. That's the essence. Esa sería la esencia. What is the essence of the Holy Trinity? Entonces, ¿cuál sería la esencia de esta Santa Trinidad? El love. Love. How about oneness? Oneness. Oneness. Being ¿Qué, whole. qué tal unidad? Oneness. Unidad. Okay. I trust you. Yeah. And this is what God wants the body of Christ to be.
Y eso es lo que Dios espera también del cuerpo de Cristo. When we talk about unity, Cuando hablamos acerca de unidad, we're talking about being one, estamos hablando de ser uno, being of the same mind, de ser una misma mente, being of the same thought, de un mismo pensamiento, being of the same conversation. de una misma conversación. This is one. Eso sería uno. I've been in places where I've heard people say about the body of Christ, He estado en lugares donde la gente considera que es el cuerpo de Cristo and people will say, you guys have something. y ellos dijeron que ustedes tienen algo. They're recognizing that we have something that they do not have. Y ellos pueden reconocer que nosotros tenemos algo que ellos no lo tienen. And what we're demonstrating to them Y rápidamente lo que se demuestra a ellos is oneness. es uno o unidad. Oneness in faith, Unos en fe, in our belief, en nuestra creencia, in our walk with God. en nuestro caminar con Dios. Now you're kind of giving me a look on your faces like you still don't understand oneness. Are we, everyone understanding what I'm saying? Ahora ustedes me están mostrando una cara como de desconcierto, que no me estoy dejando entender lo que quiero decir con uno. ¿Me estoy dejando comprender lo que es uno? Does everyone understand? ¿Me dejo entenderlo cuando digo uno? How about you? ¿Qué tal vos, Jero? You understand? Okay, good. All right. Turn with me to the book of 1 Corinthians, Vayan conmigo a 1 de Corintios, chapter 12, capítulo 12 and verse 12. y verso 12. First Corinthians chapter 12, verse 12. How are we doing out there? ¿Cómo estamos hasta el momento? Gonna get through this one more point. We'll take a break, and then we'll do our last 2 points for the second half of the class. Vamos a leer esto y un par de puntos más y después tenemos el break. I actually believe I gave you the wrong verse. That's why I'm not saying anything right now. I'm trying to read through here. Creo que me equivoqué de verso, así estoy leyendo todo el capítulo para ver cuál era lo que deseaba hablar. 12:2, 1 de Corintios. Oh, you know why? ¿Saben qué? I'm in 2 Corinthians. Él está en 2 de Corintios. Hey, at least I didn't try to cover it up. I did admit my mistake. Okay, so we should be in 1 Corinthians 12. Well, you guys are. I'm just catching up. Sí, deberíamos estar en 1 de Corintios. Ustedes realmente están muy afilados. Okay. Bien, If you go and read 2 Corinthians chapter 12, verse 12, si van a leer 2 de Corintios 12:12, I was up here in a panic. yo estaba en pánico ahora. I was starting to sweat. I was like, how am I going to explain this? Estaba empezando a sudar y decía, ¿cómo voy a explicar esto? Okay. So, Bien. Whew, here we go. Bien, aquí vamos. Whereas the body is one and has many members. There we go. Bien, porque así como el cuerpo es uno, There's our message. Okay. ahí hay un mensaje. Whereas the body is one and has many members, but all the members of the body, all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. So although I stand here in my position, Entonces, cuando yo estoy aquí puesto de pie, Jimmy's in his, Deborah's in hers, Daniel's in his, and Ronald is in his. y cada uno de nosotros estamos en nuestro lugar, All of us have a space between us. cada uno de nosotros tenemos un espacio. The idea is La idea es God sees us all as one. que Dios en sí es uno, That's what he sees. es lo que muestra. And yes, he sees you individually,
Claro, se puede ver individualmente, but being in the body of Christ. pero estar en el cuerpo de Cristo. Remember in the first parts of our class, we talked about Ephesians chapter 1 being in Christ. ¿Recuerdan la primera parte de la clase cuando hablamos acerca de Efesios 1, de estar en Cristo? Being in Christ makes us one with Him. Que estando en Cristo nos hace unos con Él. Remember, Jesus was ridiculed many times. Jesus was ridiculed many times. Recuerden que Jesús fue ridiculizado muchas veces. They wanted to stone him because he identified himself with God. Lo quisieron apedrear muchas veces porque Él se identificaba con uno solo con Dios. When Jesus said, I am, Cuando Jesús dijo, yo soy, that really upset the Jews. eso realmente enojó a los judíos. Because I am was only associated to God. Porque el yo soy es un término asociado a Dios. But we are just like Jesus. Pero nosotros somos como Jesús, In Christ Jesus. en Cristo Jesús, And being one with God. y siendo uno con Dios. Good verse. Un buen verso. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Okay, go back to the book of 1 John. Vayan a Primera de Juan de vuelta. First John. Primera de Juan. Is there darkness in God? ¿Hay oscuridad o tinieblas en Dios? Is there? ¿Hay? ¿Lo hay? We're actually working on our third point here. We'll go back to point number 2. But right now we want to concentrate on light and we want to concentrate on darkness for the next few minutes. Bien, vamos a concentrarnos en estos puntos de luz y oscuridad durante estos minutos. I'll tell you what, let's go ahead and take a break here. It's 5 minutes to 8. We'll start back up in 10 minutes after 8. Bien, vamos a hacer esto mejor. Vamos a empezar ahora estos 5 minutos que tenemos para el break y después comenzamos de vuelta con la clase. ¿Sí?